Hoy, día 29 de octubre de 2025, se cumple un año de la tragedia que cambió para siempre la vida de miles de personas en la Comunidad Valenciana. Al igual que todos los años, en aquel octubre de 2024 era la época de la gota fría, donde las precipitaciones se vuelven más intensas de lo normal. La Agencia Estatal de Meteorología da la voz de alarma y avisa que se aproxima un temporal de especial virulencia, pero nadie podía imaginar la tragedia que estaba por llegar. Las precipitaciones más intensas están afectando a la Comunidad Valenciana. De hecho, buena parte de la provincia de Valencia se encuentra en aviso de nivel rojo. La situación es excepcional y esto ya está provocando inundaciones. ¡Mira el muro! ¡Se ha llevado el muro! ¡Mira el muro! Vimos coches empujados por el enorme caudal, como si se tratasen de barcos de papel, rescates agónicos a personas que estuvieron a punto de ser arrastradas por la corriente. Pero lo que acabamos de ver no es nada comparado con la cruda realidad de la situación que se pudo ver a la mañana siguiente. Esto es horrible, amor, esto es muy malo. Me estoy ahogando y no puedo ya más. Por favor, cuida a mi niño. Y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo fuéramos 8 meses. Hace unas semanas pude viajar hasta la zona cero. Yo estoy aquí, ¿vale? De pie, y mirad la marca de agua. La marca de agua, ¿veis? Ni siquiera llego yo con el brazo estirado, que llega hasta el techo el agua. Las duchas por aquí, la piscina cubierta de lodo. Por aquí había una planta, estaba toda inundada, se ve hasta el barro cómo llegó. Pero no solo para documentar, sino también para escuchar algunas de las voces de quienes lo vivieron en primera persona. Pero si no, en esos 45 minutos no hubiera volado para sacar los perros, se hubieran ahogado. ¿Llegaste a pensar que podías morir, en serio? Sí, claro, fue lo primero que pensé. Pasaban flotando, hasta niños. Sus recuerdos, aún impregnados de miedo y pérdida, contrastan con una aparente calma que muchos quieren vender como normalidad, pero que está muy lejos de la realidad. Bueno, nos encontramos aquí con Mariajo de la protectora Manopata, que estamos situados entre Torrente y Montserrat, entonces aquí sí que tocó un poquito, afectó la dana. Yo esto no lo sabía, me ha traído Sento, mi amigo que está ahí con los perrillos. ¿Cuántos animales tienes ahora mismo aquí a día de...? A día de hoy habrán 58, una cosa así. Bastante. Que los tiene muy bien además, en serio, está todo muy limpio A ver, con los animales. se hace lo que se puede. Una persona sola Ah, es que está no puede sola. más. Sí, claro. Madre mía, pues 58 perros lleva sola. Bueno, nos va a contar un poquito cómo vivió el tema de Dana, porque esto fue algo inesperado así de golpe. Me ha dicho antes Sento que tuviste que subir incluso los perros a tu piso. Todos. O sea, aquí no se quedó nadie. Si se llega a quedar aquí, los grandes no se hubieran ahogado porque el agua iba por arriba, pero como abrí todo... Mira. El agua llegó hasta aquí arriba de la ventana. Por fuera. Madre mía. ¿Vale? Por fuera. Esto ya no, ya tenemos el agua en las ventanas. Todo eso cayó, todo eso era muro, ¿ves? Todo cayó para abajo, ahí se comió parte de la montaña a tu derecha. Esto era muro y todo esto se ha caído Sí. por el... La puerta, eso también se cayó, la puerta de arriba del vecino, pero ya. Entonces el agua aquí bajaba toda y como no tenía paso, se almacenaba. ¿Y qué pasa? Como va así en caída, todo el agua iba hacia allá. Daba la vuelta y se hizo un barranco enorme. Una vez que los perros ya no estaban aquí dentro, abrí ventanas. A ver, claro, tuviste que sacar a los perros tú uno a uno. Yo abrí estas puertas, esta habitación es que está vacía. Estas puertas abiertas y esa también. Entonces el agua corría. Ostras, hiciste como presa, por así decirlo, función de presa, abriendo la ventana y el agua caía por aquí y salía por allí. Y salía por allá. Madre mía. qué Entonces se locura. hizo un lago. ¿Sabes? No subió el agua. Vale. Se hizo un lago a una altura así. Pero ¿crees que si no hubieras abierto las ventanas y los perros se hubieran quedado aquí? Sí, iban claro, a las caer paredes igualmente? hubieran reventado de tanta presión de Bueno, agua. claro. ¿Y están todos aquí o tienen otra...? O sea, No, tienen más, mira, ven. Madre mía, es que es grande. Todo esto. Ay, qué camillas tienes para los perretes. El panel sándwich Ostras. estaba puesto del año pasado nuevo hasta el final de los hierros. Y el huracán de la Dana los arrancó. Viento, que hubo también... Aquí hubo un huracán, se llevó gente y todo, el huracán también. Ah, es que se ha hablado siempre de lo del río, el agua y tal. pero Aquí llovió, aquí cayeron 900 litros Bueno, de claro, agua. porque estamos en la montaña, ¿no? Aquí, hasta Turís, Claro. Chiva, Cheste y todo eso, llovió muchísimo. Y el señor ese de ese campo de ahí, que tiene una unidad de estas de medición, de lluvias y todo eso, dice que fueron casi 900 litros o 900 y algo de litros, me dijo, porque yo pensaba que eran 750
50 y pico, pero no, luego él me confirmó 900. que eran más. Aquí había como una cúpula, como si hubieran puesto una cúpula encima, negra, y no se movía el techo. O sea, era O como, sea, el techo de nubes, dices. era como si estuvieran haciendo fuerza diciendo de ahí no te vas a mover. Pues así. Como esas casas de ahí de madera, había una en el cercado aquel que ha crecido la hierba, y se la levantó y se la destrozó y se la llevó. Ostras, pues yo no sabía lo del huracán. Y en fíjate. Alfafar, justo enfrente del Carrefour, que hay grúas, Sí. una grúa. Volando con el huracán. Hòstia, mireu! Hòstia! Han volcat els camions! Mireu ese camió, ha agarrat un cotxe! Y claro, el agua al correr, porque esto hizo dique, que por eso se resquebrajó todo, ¿vale? Pero al abrir puertas y ventanas y de todo lo que había, entonces el agua corrió y se hizo un lago. Un lago que aquí tengo algún vídeo de las marcas que quedaron después, a la altura más o menos de la garrafa esa grande de agua blanca, hasta aquella parte de allá. Entonces pasaba barranco y todo y llegaba porque el esto agua está embalse. puesto. Era un embalse, todo, hasta la puerta corredera. Sí, tú mirabas y era Hala, barro, un ese, hasta que empezó a bajar. ¿Cuánto tardó en empezar a bajar esto? A las 2 y media de la madrugada ya Claro que empezó a esa noche bajar. imposible dormir también. Imposible. Esa noche. ¿Qué va? Si yo no sabía si seguía lloviendo, yo no sabía si sí íbamos a morir Y a todo esto todos. los pe- Y yo nos quedamos debajo del balconcito ese pequeño, ahí nos quedamos así. Con el huracán empezó a granizar. Granizos del tamaño de huevo XL. ¿Me hubieras visto con el paraguas? Así, con el perro, aquí así, y el perro metido entre mis piernas y por detrás. Y el paraguas así para que no nos dieran los granizos. O sea, es que fue... Película. Y corre, porque en 45 minutos, en esos 45 minutos no hubiera volado para sacar los perros, se hubieran ahogado bastantes. Porque me pilló aquí, Carlos, mi pareja, bajó por la mañana a ver a su madre a Chiribella. Si te bajas tú por lo que sea, tampoco te... Yo no me iba a bajar. Yo cuando dan lluvia así o calor un poco fuera de lo normal, yo de aquí no me muevo, por si acaso. Haces bien. Un incendio o yo qué sé, no. Si es calor, incendio, los perros necesitan estar frescos. Y si es lluvia, me da miedo. Yo cuando estaba en el local, el agua me venía por aquí y digo, ¿en serio me estáis avisando ahora? Cuando tenías el agua por aquí. Este es Alex, otro de los damnificados por la dana en la zona de Picaña. Más adelante conoceremos su historia desde el mismo lugar donde estuvo encerrado mientras el agua crecía, y sin saber si viviría para contarlo. Lo más fuerte no fue en Picaña, sino que luego fue Vicente iba a ayudarle, ¿no? Sí. Y le dice, no, pero que no hace falta que vengas aquí, que vayamos a ¿Era Paiporta? Paiporta, Alfafar, Benetúser, Catarroja... Y claro, él no se lo creía en plan de cómo va a estar peor. Picaña ya estaba súper destruido y a mí Claro. cuando él me dijo, no, aquí estamos bien, vámonos a Paiporta, yo decía, ¿cómo que aquí estáis bien? Pues Claro, claro, yo imag- estaba viendo el panorama y decía, tío, o sea, ¿necesitáis ayuda? No, vámonos a Paiporta que está mucho peor. Claro, y él diciendo, no, no, que Paiporta está peor, y efectivamente. Claro, una claro. locura. En plan, porque él de hecho venía a ayudarme a mi local y digo, no, no, esto está bien, comparado con lo que hay ahí fuera, vámonos donde sea, pero en mi local me da igual, en plan que tengo el suelo limpio, las marcas de la pared de barro y ya está, pero a mí Ya. el resto me daba igual. Y hay algo que decía Vicente, que es muy real, dice que ahí te das cuenta que aunque estemos en un país desarrollado, antes como le has dicho que... No, pues eso, que aunque estemos en un país desarrollado hay una falsa seguridad que nosotros nos pensamos que si va a haber alguna catástrofe o pasa algo, el Estado va a reaccionar y estamos como protegidos y es mentira. Somos un número, Es real. somos un sí, que es real. número. Nos falta el chip. Es que es Ya verdad, está. es muy Ya, bestia. es lo que Nos quieren para producir, pero Tal cuando cual. damos faena nos dan por el culo. Tal cual, qué lástima. Pues mi madre vive en Alfafar y la mujer, claro, no llovía nada y normalmente ella pues vive al día, está solita, pues entonces dice, pues hoy me apetece cenar X, pues se baja a Mercadona que lo tiene al lado y compra, ¿vale? Claro, o sea que no tiene Ese comida. día dice, ay, pues con tantos poquitos que tengo en la nevera, pues bah, No hace falta bajar. no hace falta. Oyó gritos y se asomó al balcón y pensaba, yo no sabía si es que me había muerto y estaba viendo otras cosas, o qué es lo que había pasado, o si es que venía el diluvio universal y nos íbamos a morir todos. Madre mía. Era un Entonces, shock, era sí, un shock. entonces lo que hizo fue coger una pastilla para dormir, se la tomó y se puso el respirador y se metió a la cama, dijo así, si pasa algo, No me digas. no me entero. Y eso hizo, claro, ella vive en un cuarto. Claro, dijo. Pero bueno, ella realmente dice, yo creía que se iba a acabar el mundo, que era el fin y que venía pues como el diluvio. Pero escucha, luego cuando se despierte se encuentra con el panorama. Por la tan- mañana cuando se levantó y se vistió y se echó corriendo a la calle, bajó las escaleras porque quería ayudar. Ya, Mi madre tiene 79 años. fíjate.
Y estaba abajo la Guardia Civil y tal, y le dijeron, señora, súbase a casa y ahora le mandaremos a alguien a ver si usted necesita ayuda. Y claro, mi hermana vive en Sedaví y los teléfonos no iban. Y entonces ella estaba intentando saber, muy nerviosa por a ver qué le pasaba a mi hermana. Mi hermana no podía salir de su casa, habían fallecidos en el patio, habían fallecidos en el garaje, habían fallecidos en la calle, habían fallecidos por todos los sitios. ¿Pudieras saber también cuerpos? O... No, yo no. Cuerpos vio mi madre. Joder, es que debe ser más duro. Vio mi madre y bueno, mi hermana no sé si los llegó a ver porque los tenían bajo, pero sí, mi madre sí, que los vio. Desde el balcón, pasaban flotando, hasta niños. Madre mía. Hasta Esto niños. debe ser bien duro, ¿eh? Eso es algo que no se olvida, ¿eh? Sí, de hecho la vecina de mi madre del segundo piso falleció Ostras, ¿también por esto de...? en el coche. ¿Fue de las que bajaba al parking a coger No, ella venía de trabajar, según me han contado, y estaba en la pista de silla. Y la pilló ahí en la pista de silla la ola. Tú si das una alerta... No, hay alerta roja, pero tú tienes que ir a trabajar. Es que es verdad, eso... ¿Sabes? verdad. Hay mucha gente obligada a hacer cosas que cuando hay una alerta roja tendría que paralizarse todo, servicios mínimos y eso es. Y ya está. Y claro, la no, gente alerta recibe- roja, pero a ti te obligan y tienes que ir a trabajar y tienes que llevar Claro. a los chiquillos al colegio. Además, como no está lloviendo, pues Claro, la vaya gente alerta tampoco se lo roja espera. Bueno, que han dado, ¿sabes? Ostras, esto viene de golpe además, es que es tan bestia, es de película. Mira cómo está, madre mía. Pues nada, vamos a ayudar un poquito en todo lo que se pueda, que ya sabéis, si queréis saber más de esta protectora, ¿tienes página web o algo, no? Tenemos Insta, Adopta Manopata Valencia. Pues mira, ahí la podéis ver. Nosotros vamos a ayudar un poquito ahora echando ahí agüita a las piscinas, que tienen hasta piscina, ¿eh? Hombre, no, además ha habido un montón de gente, nivel. gracias a todos los que nos las habéis traído y los que las habéis enviado. Incluso nos han enviado camas de estas fresquitas, que por dentro son Ay, frías. qué bueno. También. Oye. Y nos han llegado desde Holanda. El pobre salva al pobre al final. El Paul es Es que es así. Después de visitar las instalaciones, jugar con algunos de los perros y colaborar en el llenado de piscinas para que pudiesen refrescarse, salimos del recinto para recorrer el lugar por donde aquel fatídico día descendió el torrente de agua. Mariajo, en el perfil de la asociación, conserva un pequeño vídeo grabado 7 días después de la tormenta, cuando aún todo seguía prácticamente igual. Esto es la entrada. Está todo destrozado. Aquí se ha formado un barranco, todo destrozado. Aquí es donde el agua iba por arriba de las ventanas, el vídeo de la inundación. Sigue para allá arriba todo, es que es todo. Ellos no eligieron llegar hasta aquí y ahora, tras esta valla, esperan día tras día que alguien les dé una segunda oportunidad. Detrás de cada mirada hay un corazón lleno de amor, esperando ser descubierto. Adoptar no solo les cambia la vida a ellos, también cambiará la tuya, recibiendo un amor incondicional para siempre, porque además de salvar una vida, ganarás un fiel amigo. Son las 6:30 de la tarde del 29 de octubre. El caudal del río supera los 4.000 metros cúbicos por segundo, 5 veces más de lo que puede soportar. Es en ese momento cuando el barranco se desborda entre Picaña y Paiporta, dando inicio a una pesadilla imposible de olvidar. Nadie podía imaginar una fuerza del agua tan devastadora. En estas imágenes vemos a un camionero, Basem, de 72 años, que no logra frenar a tiempo y se adentra en el cauce del río. Sin posibilidad de escapar, la corriente lo arrastra y tristemente pierde la vida. Aquella tarde-noche el agua bajaba con tal violencia que hasta los puentes fueron destruidos. Algunas personas lograron sobrevivir aferrándose desesperadamente a los árboles que aún resistían, imágenes que permanecen grabadas en la memoria, recordándonos que la naturaleza puede ser tan majestuosa como despiadada. Viajamos desde la asociación hasta la localidad de Picaña, donde vive Alex. Él también sufrió en primera línea las inundaciones, pero antes de conocer su historia, veamos cómo se encuentra hoy este lugar que el agua una vez inundó. Bueno, me están contando que en muchos garajes vamos a ver estas X que tenemos por aquí, los ponían como marca para decir que ya habían revisado el garaje, ¿no? Y que aquí no había habido ninguna víctima y que bueno, estaba limpio. Pero en cambio, por lo visto, hay otros garajes. Sí, que ponen la X y un número al lado. La o X y un alguna número, cosa. y el número significa las víctimas que se han dado. O sea que tela, ¿no? O sea, y encima se queda ya marcado para siempre, que queda como un recuerdo un poquito agridulce. De que dices, Sí, ostras, no sé si en algún momento lo pueden tapar o Pintar algo. encima o algo. Flip, es que mirad, aquí se ve, ¿ves? La X, otro garaje ahí, otra X, y así es como iban marcando
los garajes que tenían vistos y comprobados. Aquí podéis ver a la Guardia Civil y a la policía cuando descendían a los garajes a revisar si había fallecidos. Las imágenes son realmente aterradoras. También recibieron ayuda de Nillon y Scotex, especialistas en la búsqueda, localización y recuperación de restos humanos. Pero no todo queda aquí. Gracias a este vídeo podemos ver un peligro silencioso, la concentración de gases nocivos para la salud en los garajes. Es por ello que la policía llevaba máscaras y bombonas de oxígeno junto con medidores. Claro que es que ahora lo ves todo así, que a mí me cuentan que aquí ha habido agua, que no parece, ¿eh? Ni siquiera Alex, por ejemplo, él es de Picaña, que bueno, os lo presento. Alex, un amigo, bueno, era seguidor del canal, lo conocí hace un par de añitos gracias a Vicente, que Vicente sí que es amigo aquí de hace 8... Oye, no te estoy menospreciando, No, ya. Amigos todos. Amigos todos. Pero Vicente de hace 8 años, él cuando yo estaba en Andorra, junto con Kevin, Raúl y Ana, éramos un grupillo ahí de exploración por ahí por Cataluña, Francia. No veas las que nos hacíamos, hace 8 años ya de esto. Y me estaba enseñando él que es de Picaña. De hecho, es que nos va a contar lo que él vivió, que estuvo a punto de perder la vida tal cual. En un local que está justo a varios metros de aquí. Me decía Vicente que, a ver, luego sí que tuvieron ayuda de la UME y se portaron bastante bien aquí, pero claro, a los 5 días mínimo, ¿no? Una cosa así. Sí, empezaron a llegar a partir del 5.º día y muy a cuentagotas. Lo ideal hubiera sido que el día 2, porque el 1 era imposible, porque ya era de noche y no podían llegar con la inundación que había, pero una vez que bajara el agua, lo ideal hubiera sido que hubieran venido súper rápido, porque aquí todas las manos eran pocas. Y aparte que el aviso de alarma que llegó a los móviles a las 8 de la tarde, cuando ya a las 2 del mediodía se estaban dando pueblos que estaban como el agua por el balcón. Sí, sí, que esta es otra. A 2-3 metros ya de agua, y ese agua iba a bajar aquí, obviamente. Y aquí llegó el aviso cuando ya no daba tiempo a evacuar porque el agua ya estaba pues no sé cuántos metros, 1 metro y pico. Bueno, es que habéis visto el barranco, ese barranco estaba inundado, el puente también, y el agua llegaba hasta mi pecho, o sea, es que es impresionante. A este nivel, ¡qué barbaridad! Mira, aquí ese está. aviso ya no sirvió para nada. Mira, ese aviso ya... aquí Alex nos enseña el aviso que recibieron. Y la hora es, básicamente la hora es ahí. 29 de octubre a las 8:30 reciben este aviso y... Y yo ya tenía el agua ya no sirve para por aquí. nada. Y tú ya tienes el agua por aquí. Por Ahora aquí nos va a tenía el enseñar agua. el local donde él estaba y de verdad, donde casi no cuenta lo que le pasó. El de la Puerta Blanca. ¿Este? Sí. Wow. Claro, ahora lo vemos tan limpio y dices, aquí no ha pasado nada. Que tú estabas dentro, trabajando, supongo, ¿no? Estuve dando una pequeña vuelta, tal, mirando a ver cómo sucedían las cosas, y llegó un Pero, momento... ¿cómo sucede? ¿A qué te refieres? ¿Ya habías visto el agua? Por el barranco, claro, yo mi ventana, la ventana de mi casa da justo al barranco, entonces lo vi desde mi ventana. Vale. Y me bajé a ver qué estaba pasando, a ver cómo iba un poquito la cosa y tal. Lo último que hice fue venir a mi local cuando ya vi que empezaba a llegar el agua bastante alto y dije, voy a mi local a ver si las cosas del suelo, sobre todo porque no te imaginas de que el agua te va a llegar a Claro, la y a cintura. salvar quizás algo, no Exacto, sé. sobre todo el ordenador, las controladoras, equipo de música que es muy caro y era mi trabajo. En escasos 10 minutos, 15 minutos, el agua ya... Claro, él bajó la persiana por lo que me contaste. Exacto, bajé Él la entró- persiana para que no entrara tanta agua. Porque Efectivamente. claro, tenía esta puerta y dentro tenía otra que es de cristal, más la puerta normal de siempre. Entonces yo cerré todo, bajé la persiana para que no entrara el agua, pero aquí empezaron a pasar coches a toda hostia, la gente gritando, corriendo, entraba agua, en plan de repente empezó a subir a un palmo el tobillo, la rodilla y ya no pero sabía qué cuestión hacer. de minutos. En cuestión de 15 minutos. Yo ya no sabía qué hacer, me puse a quitar todas las cosas. Claro, yo cuando empecé a ver que el agua subía por la rodilla, tuve que bajar los plomos porque aquí tengo todos los enchufes prácticamente a ras de suelo. Y dije, para prevenir que no me dé un calambrazo, pues bajé Bajo todos los los plomos, quité el general, quité todo. Y me Claro. quedé aquí encerrado. Sin darse cuenta, bueno, sin tener en cuenta que luego tenías que salir, ¿no? Y que se habían Exacto. perdido los plomos. Vamos a poneros en contexto. Él está dentro del local, ha cerrado la persiana Y yo no sé qué está pasando. y él fuera. no sabe también que se pierde la electricidad, por así decirlo. Y Exacto. cuando quiere salir, no podía al principio, o sea, no sabía ni cuándo salir porque el agua seguía subiendo y él se queda ya atascado dentro con el agua por la cadera. Sí, exacto. O sea, imaginaos el percal, o sea, tú en ese momento no sabes, me imagino los nervios. Mira que he vivido cosas difíciles, pero esto, en plan, es lo que más me ha marcado. Es que no, Sin duda. Pero es que esto es que a quien se lo cuentes parece de película. O sea, esto tú ves
esta calle ahora mismo así y que haya por ahí coches flotando, imagino, o sea... El parking este, que si en algún momento me hubiera corrido algún coche hacia la puerta, yo me estampaba contra el fondo. Que los coches iban ya sin control, ¿no? Exacto, en plan, toda la calle esta eran coches por ahí a lo loco. A lo Hola, desesperado. es que Y claro, yo ahí dentro no me enteraba, porque me lo dijeron, porque claro, aquí arriba los chicos del Consum, de hecho, se quedaron resguardados en la casa de aquí arriba y los acogieron ahí y cuando bajaron y tal estuve hablando con ellos un rato y decían que ellos estaban asomados en el balcón y que todo esto era un río de coches, basura... ¿Y tú dentro? Y yo aquí dentro. Enterándote por la vecina, ¿no? Que te contaba esto, entiendo, ¿no? No, a mí me lo contaron ya cuando yo ya estaba fuera, cuando vale. a la 1 más o menos... De la mañana. Que fue un amigo el que te vino a tocar a la puerta para decirme que sí estaba bien, que ya podía abrir la puerta... Y suerte que funcionó el sistema. Funcionó la puerta. Mucha gente se quedó encerradas en bajos. Hombre, Y había gente que desde su casa escuchaba a la gente gritando. Yo desde aquí, de ayuda, hecho, pidiendo desde aquí auxilio. dentro lo escuchaba. ¿Tú Yo escuchabas? estaba desde aquí dentro escuchando a gente gritar ayuda, auxilio, gritando en plan de casa en casa, que qué estaba pasando. Dios. Y yo lo estaba escuchando todo desde aquí sin saber, no podías reaccionar, no podía o sea, ¿qué hacer haces? nada. Yo estaba viendo cómo el agua subía y ya está. Ostras, chaval, qué Y locura. a oscuras. Es una locura, Y ¿eh? no sabías cuándo iba a parar, es que te podía Claro. haber subido 2 metros. ¿Tú qué y te pensabas quedas en ahí. ese momento si ves que sigue subiendo el agua? ¿Tú qué piensas? O sea, Yo... ¿llegaste a pensar que podías morir, en serio? Sí, claro, fue lo primero que pensé. Que Vicente lo vivió desde un punto de vista en el que él no se estaba enterando de nada porque estaba en una hamburguesería, ¿no? Con Ana, que es su pareja. Sí. Y claro, es de hecho Alex el que le manda una foto de, oye, ¿todo bien? Y le manda una foto donde está viendo el barranco lleno de agua, ¿verdad? Desbordarse, ¿eh? Y él, bueno, ¿cómo alucinaste? O sea, ¿qué está pasando? Porque Sí. tampoco estaba lloviendo. Es que la No. cosa que a mí me sorprende, perdona, pero es que, claro, me dicen a mí, es que no estaba lloviendo. ¿Y tú no te esperas que sin llover de repente haya una riada, verdad? No. Nosotros volvíamos de trabajar y no habíamos comido, eran las 6 de la tarde y fuimos a una hamburguesería a comer. Y claro, decían que iba a llover mucho, pero no se veían nubes por aquí, no se veía que fuera a llover. Una vez que nos pedimos la comida y la pusimos en la mesa, entonces me llegó los vídeos y las fotos de Blasdem diciendo... Blasdem cómo- es Alex. Sí, de Alejandro, diciendo ¿cómo vais con la tormenta? Yo le mandé una foto de la hamburguesa y diciendo la tormenta va bien. Y él, Claro, en plan ironía de, joder, Claro. pues ya ves tú. Claro, y él enseguida pues me pasó el vídeo que se estaba desbordando el río y ahí ya es cuando le dije a mi pareja vámonos para casa que aquí está pasando algo y vamos a ver cómo... Y no pudieron llegar ni siquiera a casa con el coche. No, tuvimos que dejarlo a 1 hora andando de casa. Pero es que lo más curioso, yo estaba en su casa y está cuesta arriba, o sea, cuesta arriba, en una especie de monte, y ahí había una riada, o sea, es como que había agua por todas partes, o sea, el agua salía de todos lados. Aquí había una casa. Sí, estaba justo aquí. Mira, de hecho por ahí aún se ven las piedras de los cimientos. Ahí estaba la y rampita. mira, y aquí hay otra reventada, ¿eh? Sí, no, y esta de la esquina vas a flipar también. Justo aquí tenía ella su casa y abajo tenía, justo en esta rampita que hay ahí abajo, Sí. ahí ella tenía gallinas. Buah, y las gallinas... No, las gallinas acabaron río abajo. No, ya. Eso no se puede O sea, salvar. estaba aquí, lo que está diciendo es que había aquí una casita de una señora que tenía gallinas y todo y desapareció. Sí, no, ¿La no. mujer? La mujer está viva, se la sacaron de aquí Suerte, porque menos tenía mal. familia por aquí dentro y se la llevaron. Y ella está bien, ella por suerte está muy bien. En Picaña había como 6 puentes, ¿no? 5 se han ido. Y este es construido por el ejército, ¿eh? Porque si no solo quedaba un puente y era una locura. Y allí falleció un chico amigo mío, estaba en el garaje intentando salvar su coche porque venía el agua muy rápido tal y en lo que justo se subió en el coche se lo llevó el agua. Buah. Garajes y sótanos, una ratonera donde los equipos de rescate encontraron 35 víctimas. Estas imágenes agónicas ponen de ejemplo lo que nunca hay que hacer en caso de inundación, descender a plantas inferiores. Agua, que se complica. Madre mía, no salgo de aquí, no salgo. Por suerte, este hombre pudo salvar su vida. Y Bueno, en hay mucha esta, gente en esta fallecida, casa sí. blanca de aquí, si no recuerdo mal, me comentaron que encontraron al dueño empalado en cañas. Madre mía. Y también otra cosa que nosotros desde fuera, la gente que no ha estado aquí no lo sabe, que yo tampoco, no tenía ni idea. Aparte de, bueno, aquí las aguas fecales que cayeron y tal, claro, aquí el señorito Vicente y Alex estuvieron ayudando en tareas de limpieza y Vicente me comentaba el olor nauseabundo. Bueno, dilo tú más que... Se mezcló el agua de la riada con las aguas fecales, también con Cuerpos. cuerpos tanto humanos como de animales.
Nosotros al principio no caíamos en esto y no teníamos ningún tipo de protección, ni mascarillas, ni gafas, ni guantes, solo queríamos ayudar. Claro. Y de países que pasa esto más frecuentemente, cuando vieron lo que había pasado y cómo estábamos actuando, enseguida avisaron. Ni siquiera fue el gobierno que nos dijo tenéis que tomar estas medidas, ¿sabes? Fueron otros países. Sí. Cuidado, que estamos acostumbrados a estas cosas. Y tenéis que tener mucho cuidado porque ese agua está contaminada, tiene bacterias y si se te mete en un ojo, en una herida o lo que sea, perder, pues claro, puedes perder una extremidad, un ojo o tener que... Por eso luego se ven imágenes de todos los valencianos ya con máscaras, gafas, que yo claro pensaba que era una medida preventiva sin más, pero no, aparte de que había un olor nauseabundo, ¿no? O sea, que olía fatal, era por eso, las aguas fecales mezcladas con cuerpos tanto de personas como de animales, y las bacterias que esto genera. Entonces estaban aquí limpiando con mascarillas y el olor que hay, eso no se transmite por la televisión y no se sabe, vamos, yo no lo sabía, ¿eh? El tema del pobre salva al pobre es a tal nivel, por ejemplo, Vicente fue uno de los que se volcó al máximo nivel, que me ha contado una anécdota con una bomba de agua que llevó, que claro, él no entendía lo que estaba pasando, si quieres cuéntala tú. Para empezar, él salía del trabajo y se iba directamente a achicar agua, a ayudar aquí a los pueblos, no, o sea, no apenas dormía el pobre. Sí, tenía que seguir yendo a mi trabajo y cuando acabábamos del trabajo pues veníamos a ayudar. Yo tengo una bomba pequeñita de agua de la piscina y entonces la traje. Y nada, fuimos a Paiporta y en uno de los edificios vimos que estaban achicando agua. Yo me ofrecía a llevar allí mi bomba de agua. El presidente de la comunidad no se le ocurre otra cosa que preguntarme que si mi bomba de agua necesitaba descanso. O sea, el hombre se estaba preocupando por mí, por si la bomba de agua necesitaba descanso, porque hay bombas que trabajan 3 horas, tienen que descansar 1 hora. Y yo le miré a los ojos y le dije... Mira, como si revienta la bomba me da exactamente igual, lo que quiero es ayudaros. Y cuando vi su cara de shock y de desconcertado, entramos al portal del edificio, a la mano derecha estaba la puerta que bajaba al garaje y había un escalón y directamente agua. Era una escalera que bajaba hasta el parking, y todo cubierto que de tendría agua. a lo mejor 17 o 18 escalones, había un escalón y ya agua. Y el hombre se estaba preocupando por mi bomba, o sea, y ante los controles que habían para intentar que la gente no entrara e intentar parecer normal. Tiene unos amigos, Vicente, que me ha comentado que tapaban la matrícula con barro para saltarse los controles y ayudar con comida y con todo lo que pudiesen, porque claro, si te veían la matrícula como que ya te fichaban y te podían denunciar por entrar en zonas que no dejaban entrar. Así que... Cuando en esas zonas había gente que necesitaba Entonces manchaban la matrícula, o sea, es que imaginaos el movimiento que se dio de ayudar al prójimo. Hay mucha gente que cogía, colgaba sus pancartas, colgaba sus cosas, ponía aquí la gente de recuerdos, ¿ves? Ostras, mira. Ponían fotos de gente que han perdido, cosas así, los ponían por todo el puente. Mira, esto es una persona que falleció. Paco Moreno, Paco de Guerra, no te olvides. El 29 de octubre, ¿eh? El día de la Dana, exacto. Dibujos de los niños, gente llorando, bolsas de mierda y voluntarios limpiando barro. Este dibujo tiene detalles, ¿eh? Aparte de que todo es tristeza y llantos, si os dais cuenta que será un dibujo de una niña que a lo mejor, mira, de 8 años, lo tenemos aquí, con 8 años está dibujando unos detalles súper melancólicos, están aquí limpiando con los ojos rojos, con llantos, colaborar. Gente en los tejados de su casa diciendo sube. Gente en los tejados de la casa. Más adelante, ahora lo veremos, hay marcas de agua que fácilmente superan la primera y la segunda planta. Continuamos nuestra visita por los márgenes de la Rambla del Pollo. Nos encontramos en una zona donde los vecinos se resisten a abandonar sus hogares, a pesar del riesgo que supondría un nuevo desbordamiento del río. Y aquí lámparas. Gente que se quiere quedar. Esto yo, según mi punto de vista, o sea, entiendo que no, la gente que es propietaria de estas casas diga, es mi casa y punto, no me quiero ir, pero también entiendo el tema de no es expropiar, sino decir, en esta zona no es urbanizable porque puede volver a pasar otra cosa similar a la que ha pasado con Dana, ¿no? Yo entiendo que, no sé cómo lo veis vosotros. Hombre, la verdad es que es peligroso seguir quedándose aquí porque no sabes si va a volver a pasar el año que viene, si pasará dentro de 20... Claro, y es que mira dónde está el barranco. Y estás justo a 2 metros del barranco.
Y si vuelve a pasar otra catástrofe de estas e incluso algo peor, en plan, da igual que estés aquí como que estés allá, pero si estás aquí te lo vas a comer de pleno. Claro, es que no sí sé, o sí. volverá... No sé. Directamente no tendrían que haber dejado construir aquí. Ya. Claro, pero es que estas partes, según lo que tengo entendido, fue lo primero que se construyó. Ajá. Y estas casas serán centenarias, entonces... Sí, no, sí, ¿sabes? no son ni de ladrillo, son de piedras. Claro, Son exacto. muy antiguas. Y tanto que son antiguas, ¿eh? Es que mirad los cimientos por dentro. Es típica casa que grabo yo así antigua. No, mirad, la lámpara ahí arriba. A ver si logro que la veáis. ¿La veis por ahí? Es que está en la sombra, ¿eh? Tela, ¿eh? Mirad el agua. Por dónde entra, que llega hasta el techo, ¿eh? Que llega hasta el techo el agua. Imaginaos si os pilla aquí dentro y el agua es que llega hasta el techo. ¡Qué barbaridad! Aquí mismo vemos que... Mirad la marca. Uf, no sé cómo enseñaros esto. Yo estoy aquí, ¿vale? De pie, y mirad, ni siquiera llego yo con el brazo estirado. O sea, estos son mínimo 2 metros y pico, 2 metros y medio de altura de agua. ¡Qué impresionante, eh! No. Os he dicho 2 metros y medio. ¿Estáis viendo la marca esa? ¿Estáis viendo esa marca? Ahí es hasta donde llegó el agua. Impresionante. Una segunda planta. Cayó la de la izquierda entera. Tampoco aguantó la de la derecha. Ahí vemos todo. Y esta está intacta. O sea, impresionante. No sé si iba a querer hablar. Vamos a intentarlo. ¡Uy, qué susto! Hola. Hola, buenas tardes. He visto que esta casa ha sido la única que ha aguantado de este lado y de este. O sea, están estas dos... Porque esta es nueva. Ah, esta es nueva. Claro, bueno, ya tiene 17 años, pero es Ah, hecha... bueno. Pero, o sea, sobre... La tiraron y la han hecho nueva. Pero vivió la dana, o sea, él... Sí, claro, sí. Está pasado toda la dana. Entró hasta arriba, hasta el techo el agua. Entró hasta arriba, hasta el balcón de Hasta el arriba. balcón casi. Y aún así... No llegó al primer piso, pero aquí hasta el techo. Madre mía. Jolines. Y ya veo que pone... ¿Vosotros estáis viviendo el tema de que os van a expropiar o...? Eso dicen que van a hacer casas ahí detrás. Dicen. Pero por ahora está todo calmado. También la mía ha aguantado muy bien, pero por dentro está hecha también. Bueno, me la están arreglando ya. Bueno. De momento estaremos aquí. Dicen que por el tiempo iremos para atrás, pero... Ah, bueno, no. pero como que os dan una casa, entiendo. Eso dicen. Ahora falta Ya. saberlo. Tenemos acceso a una de las azoteas de Picaña que desde aquí, por lo que me han dicho, vamos a ver todo increíble. Vamos a ver uno de los puentes que se derrumbó, mirad. A no ver, es verdad, porque el puente no está. ¿Dónde estaría uno de los puentes? Aquí. ¿Veis los cimientos? Y claro, ¿qué digo yo? Uno pensaría, con este pedazo de cauce, no sé, caudal, no este ancho que tiene, que guarde el agua y lo encauce. Pues no, todo esto desbordado por todas partes y estas ventanas que hay aquí estallaron en 1000 pedazos, el agua entraba por ahí. Es que, no sé, es como un tsunami en toda regla, pero aquí en mitad de Valencia, teniendo el mar lejos, claro, surrealista para toda esta población y todos los pueblos afectados que hay aquí alrededor, que no solo Picaña y Catarroja. Madre mía. Bueno, he dejado ya a Vicente y a Alex que se iban a casa. Yo también debería de estar tirando ya para Zaragoza, pero es que no quería dejar pasar la oportunidad de visitar también Paiporta, que fue un lugar muy tocado, incluso más que Picaña, diría yo, por lo que me han estado contando. Yo esto no lo viví, así que no tengo ni idea. Pero mirad, aquí, el Barranco de Pollo, cómo se ve desde aquí, que impacta bastante. Incluso se puede bajar a la zona del río, mirad. Fijaos. Se acaba de quedar toda la parte aquí de Paiporta oscura. Se está rebosando ya por arriba, ¿eh? Ahí va, que tenemos justo detrás de mí una funeraria devastada. Funeraria Bort. Mirad. Que se puede ver cómo era. ¡Fua! La estantería de cristal que guardaría seguramente a lo mejor
las urnas que podría vender. Y mirad qué bonita la arquitectura que también tenía, por dentro. Era antigua, por lo que estoy viendo. Qué locura. Digo, por todas partes. Mira cómo está esta parte de la funeraria. Esta era una habitación, tiene ahí como una especie de... Es que no lo estoy viendo bien porque vosotros ahora mismo veis más que yo. No sé muy bien qué hay ahí. Este reportaje ha sido algo improvisado. No he podido tomar declaraciones a nadie de ninguno de los pueblos, exceptuando, bueno, a Alex, que es de Picaña, y Vicente, que también vivía cerca. Pero yo sé que hay muchísimas historias también muy duras. Lo que pasó aquí es que se escapa de la imaginación humana. Se mire por donde se mire. Me quise acercar de nuevo a mirar la Rambla del Pollo, cuando encontré sentadas a dos mujeres, y me acerqué a preguntarlas. Voy a ver si estas mujeres quieren... Buenas. Hola. En la televisión venden que hay una realidad ya tranquilamente, que todo se ha arreglado cuando... Mentira. ¿Cuándo es mentira? Es mentira. Te lo digo yo que vivo al lado del barranco y mi casa fue arrasada. La realidad es, hay que decir, una cosa es lo que tú ves visualmente. Sí. Y otra cosa es, pues, como en realidad está todo. Es decir, apenas hay semáforos, es que no sé cómo explicarte. Porque mi opinión objetiva no va a ser, ¿vale? Porque aquí dentro llevamos mucho metido, ¿me entiendes? Ya me imagino. De impotencia, de rabia, de una falta, pues lo que le ha pasado a Picaña, al Val, a Benetúser, a Chiribella, a todo. Esto es lo peor que he visto, lo peor. Ni agua, es que no tienen ni agua para beber. Ni agua, y Mercadona está vendiendo, en vez de dar a la gente servicio gratis. ¡Nadie! ¡No tenemos ni agua para beber! ¡Que se enteren! ¡Esto es un desastre! ¡Desastre! ¡Que rueden cabeza! Los primeros del ejército que aparecieron por aquí fueron los franceses. Vous dites qu'on est les premiers secours ici arrivés. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas vu de secours Après, arrivé encore la police d'Espagne. Personne. Ici, dans cette rue, non. Il n'y a c'est... pas arrivé. On est les premiers arrivés. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Esto es bien curioso, No, sí, es muy curioso. Que vengan primero de fuera antes que el propio país. Yo tengo que decir que gracias a la UME, al ejército de aquí, de este país, para mí, es decir, aquí ha venido gente de todas las etnias, porque para mí son etnias, no son razas, son etnias, sí. Nos han ayudado en todo. Pero bueno, el día de después, que además no avisaron, porque no avisaron, aquí no avisó nadie. Y eso, es decir, esta gente no debería estar cobrando un sueldo y sentándose donde se están sentando. Y bueno, yo no quiero parecer, a ver, ¿cómo te digo? ¿Exagerada o...? No, exagerada no, conspiranoica, pero aquí abrieron compuertas. Efectivamente, hubo un desembalse controlado por riesgo de rotura en la presa de Forata. La Confederación Hidrográfica de Júcar lanzó un comunicado a las 5:41. Este se puede encontrar en las redes sociales y avisa de ello, el cual lo tenéis en pantalla. Pero, ¿esto afectó directamente a las inundaciones en el día de la Dana? A pesar de las creencias, la apertura de puertas no afectó a estas localidades. El agua que sale de la presa de Forata desemboca en el río Magro y no transcurre por la Rambla del Pollo. El metro pasó, que hay una amiga mía que lo tiene grabado, el puente del metro hizo cataclaxa. Es decir, la gente del metro abrieron las puertas, el agua corría y mucha gente también cayó. Vino una ola gigantesca, nos metimos dentro de casa, cerramos la puerta y tal y como la cerramos, mi hijo dijo, corre mamá, arrancó la puerta y hasta luego. ¿Y vosotros cómo pudisteis...? Pues porque tenemos una segunda terraza. ¿Y estuvisteis arriba? Y nos rescató la vecina de arriba con una escalera de limpiar los cristales. Qué agobio, Vamos, psicológicamente aquí el que no está destrozado medio lo gestiona y el que no lo gestiona, tela. Ya. Tela. El agua dosificada, la comida porque los voluntarios hasta aquí, hasta la India. Ya. Pero vamos, aquí quien dio el aviso a la policía local fue un señor que iba paseando al perro. El barranco se ha desbordado. Madre mía. Esto sí lo puedes grabar. Nos ayudaron a tapar. Ah, mira. ¿Vale? Espera, te las paso así a poquitos. Vale. Este es el ejército en la casa. Sí. Sí, vamos a ver, a mí porque lo primero que me dijeron los bomberos es pies en polvorosa. Básicamente porque no tenían la seguridad que la estructura aguantase, puesto que arriba había una casa, que es donde estábamos cuando nos salvaron la vida. En la rotonda, toma la segunda salida en dirección
Tras recoger este testimonio, cogí el coche para dirigirme a la última localidad, Catarroja. Si os fijáis en las imágenes que veréis a continuación, por estas mismas calles por las que circulo, se grabaron los vídeos que muestran aquellos agónicos momentos. Tio Juan, com vas? Com aneu per ahir? Perquè estem mirant que passa molta aigua per allà, com s'ha desbordat el barranc. Com aneu? Los conductores invaden las aceras buscando una salida. A la misma hora, en la avenida Rambleta, la cosa está mucho peor. Los vecinos, al ver el barranco desbordarse con tanta violencia, sin saber cómo actuar y sin todavía haberse emitido el mensaje de alerta por los servicios de emergencia, llamaban desesperados a familiares y amigos para saber si estaban bien. En este mapa podéis ver todas las zonas que fueron afectadas por la inundación. Catarroja, con un total de 25 fallecidos, fue una de las poblaciones más golpeadas por la tragedia. Sal de la rotonda en Avinguda Vicent Andrés Estellés. Por todos lados el barranco del Pollo, impresionando en todos los pueblecitos, ¿eh? Mirad la altura que hay aquí. Es que no se aprecia en cámara, tío. ¿Cuántos metros puede haber aquí? Mirad las rocas. 7-8 metros, fácilmente, ¿eh? Y me quedo corta seguramente. Uf, ver una ola acercarse es que es de película. ¡Hola! Todo eso que hay dentro es lodo. No sé si lo podéis ver. Buah. Ah, que era una piscina, mirad, es una piscina. Es una piscina. Toda cubierta de lodo. ¡Guau! Míralo, si aquí se puede ver. ¡Guau! Eran unas piscinas, como estáis viendo. ¿Veis? Las duchas por aquí, la piscina cubierta de lodo. Por aquí había una planta, estaba toda inundada. Se ve hasta el barro, cómo llegó. ¡Qué locura! No sé qué sería este centro. ¡Qué impresionante! ¡Buah! Mirad aquí cómo se... Esto es lo que nos contaba Alex, que le podía haber pasado a él en el local. Mirad, ¿habéis visto cómo están? Esta al menos está hacia afuera, pero está abollado para adentro. Si Alex en el local que nos comentaba le pasa esto, ya no puede salir y podría haberse quedado ahí, encerrado. Ojo, mirad. Impresionante. La fuerza del agua. Esto que tengo por aquí es un colegio abandonado. Esto era un colegio, ¿no? Sí, era. El agua llegó hasta ahí arriba. Hasta ahí Hasta aquí arriba, o sea... Madre mía. Hasta aquí arriba. ¿Eras? Está ahí. Muchas gracias. De nada. Esto era un colegio antiguo abandonado. Ya estaba abandonado en su día. Y ahora se puede acceder, pero porque más que nada el muro desapareció. Qué pena, ¿eh? Mirad lo que pone aquí de este colegio. Doy un rodeo al colegio y encuentro lo que parece ser un acceso al interior. Se ve la marca, tú, perfectamente. Del agua. La línea perfecta. Mirad, mirad. ¡Qué barbaridad! Aquí sí que se aprecia bien, ¿eh? Aquí hay manos. Espero que estas manos no sean de una persona pidiendo auxilio, o sea, en unas condiciones... No tiene que... Supongo que... Bueno, es que es extraño, ¿eh? Porque hay mucho barro y hay dos manos ahí agarrándose. No sé. Madre mía. ¿Cómo quedó todo, eh? Fijaos aquí en esta escuela, este cartel de no corran por el pasillo. Qué ironía, ¿no? Con todo lo que pasó después. Qué barbaridad. Voy a la planta de arriba rápido porque me tengo que ir. No me gustaría llegar de noche, pero bueno, ya no hay remedio, ya llego de noche sí o sí. Así que... nada, os grabo así rápido las aulas, ya completamente vacías. Nada, es que era un lugar que estaba abandonado de antes, o sea, yo al principio pensaba que esto había sido sacudido por Dana, pero qué va. Este lugar pues fue abandonado mucho antes, igualmente. ¿Os podéis hacer una idea de la locura que es, hasta dónde llegó? Porque, mirad, ¿veis la línea por ahí? Hasta ahí esto estaba cubierto, vamos, que esto podría ser perfectamente una piscina porque había más de 1 metro de
de altura de agua. Es que es impresionante. Nada, todo esto está vacío, ya está. Por aquí despido el vídeo. Cae la noche y un triste sentimiento me inunda. Una aparente normalidad sobrevuela las localidades afectadas, pero el dolor, el sufrimiento y la duda de si algún día volverá a ocurrir algo parecido son la penitencia que cada persona lleva en su interior. Imágenes imborrables que quedarán para siempre en la memoria y en la historia de España. Pero no quiero despedirme así, porque incluso entre la tragedia siempre hay un halo de esperanza. Voluntarios de todas las edades, razas y colores, que sin conocerse de nada, recorrieron cientos de kilómetros con el único propósito de ayudar. Vuestro coraje, vuestra unión y la capacidad para levantaros entre los escombros son el verdadero reflejo de lo que significa humanidad. Y a todos los que sufristeis la dana, que la lluvia no borre los recuerdos, sino que os haga más fuertes, recordando la resiliencia que os define.